Muy buenos días en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal, Sea la Luz, y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu persona, en tu corazón, en todo lo que emprendas, con tus familiares, con tus amigos, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Le damos gracias como siempre y estamos bien agradecidos con nuestro Padre Celestial por mantenernos un día más, por darnos la oportunidad de escudriñar su palabra, de leer su santa palabra, sus sagradas escrituras, que es la que nos guían y nos cambia el corazón, nos limpia, nos levanta, nos restaura. Dios nos muestra su gran amor para con nosotros por medio de su escritura. Amén. Como siempre les pido, hermanos, que tengan su escritura en la mano, ¿verdad? Que tengan su palabra a la mano y que tengan una libreta donde apunten los versículos, o pueden estar viendo el video, ¿verdad? Una y otra vez, buscando la palabra, y que ustedes sean viendo la escritura, escudriñando la escritura. Se trata de hablar la verdad, que es la palabra de Dios. No hay otra verdad fuera de la escritura, no la hay. Pueden haber mandamientos de hombre, pueden haber doctrinas de hombre, pueden haber enseñanzas de hombre allá afuera en todo el mundo, porque las hay, pero la verdad la encontramos solamente en su palabra. Su verdad es la palabra de Dios, que se ha estado cumpliendo, que sigue firme, que Dios ha permanecido su palabra por diferentes generaciones, y que nos muestra Dios que es la verdad. Amén. Así, hermanos, les pido que abran su escritura en Lucas 13, y vamos a estar leyendo del 10 al 13. Lucas 13, y vamos a estar leyendo del 10 al 13. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La letra dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Oramos. Bendito Padre Celestial, Señor eterno, poderoso, majestuoso, le damos todas las gracias y toda la gloria, Señor, en este día, Señor. Pidiéndole, Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, en este mensaje, Señor. Que sea su Espíritu, Señor, tocando, levantando, ministrando, Señor. Que sea, Señor, redarguyendo, Señor. Que sea su Espíritu tocando, hablándole a los corazones, Señor. Pedimos, Señor, que usted sea, Señor, obrando, Señor. Le damos gracias, Señor, por un día más, Señor, de vida, Señor, y porque usted nos permite, Señor, escudriñar su palabra, Señor, que es verdad. Gracias, Padre eterno, por todo lo bueno que ha sido en nuestras vidas, Señor. Gracias le damos porque hasta hoy, Señor, estamos sanos, hasta hoy nos tiene con vida, hasta hoy, Señor, nos ha tenido con un pan que comer, Señor. Hasta hoy, Señor, nos ha bendecido, mi Dios. Nos disponemos, Señor, para recibir su maná, Señor, el pan, que es la palabra de Dios, Señor. Que alimenta nuestro espíritu, Señor, de tal manera, Señor, que sigamos viviendo, Señor, haciendo hacedores, no, Señor, oidores únicamente, Señor, de su escritura. Le damos gracias por todo, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice la escritura: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y hermanos, tantas doctrinas allá afuera, y tantas veces que Jesús enseñaba en día de reposo. ¿Por qué creen que damos mensajes todos los días de reposo? El sábado, Shabbat, que es reposo de Dios, hermano mío, no de religión, no de enseñanzas, ni doctrinas, ni de fariseos, ni de escribas, no, hermanos.
reposo de Dios. Y Jesús enseñaba y estaba en una sinagoga en día de reposo. Esto, hermanos, no lo leen y no lo enseña nadie, hermanos. Bueno, la mayoría no lo enseña. Cuando es clara la escritura que Jesús, Él vino. Hermanos, ¿qué nos hace pensar? Jesús es la palabra de Dios hecha carne. ¿Qué le hace pensar a la gente? Que Jesús vino a anular la palabra de Dios, si Él es la palabra de Dios hecha carne. Él vino a cumplir, Mateo 5:17. Él vino a cumplir, no vino a abolir, hermanos. Eso es algo, hermanos, terrible, que hoy dicen, no, ya, no guardes el día de reposo. Mira, eso era para el pueblo de Israel, hasta allá, hasta lejos. Cuando a mí me dicen las escrituras, desde el principio bendijo Dios y santificó el día de reposo, que Dios no lo cambió, hermano mío. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú puedes ver en las escrituras que Dios nunca cambió el día de reposo. Nunca. No hay ni un versículo, no lo vas a encontrar. Ahora todo mundo se apoya en la fe de Jesús como si Jesús fuera transgresor cuando Él murió santo, limpio, perfecto en una cruz. Y su palabra dice que Él enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. La cuestión es que no queremos leer. El problema es que no queremos ver el porqué. Ahora, si nos vamos a Éxodo 31, del 12 al 17, Éxodo 31, del 12 al 17, dice la palabra de Dios: habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, la palabra verdad, hermano mío, verdad, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Jesús está en el día de reposo enseñando en una sinagoga, hermano mío, y dando sanidad. Y si Jehová puso ese día por señal, hermano mío, ojo, los fariseos y los escribas habían hecho del día de reposo una cárcel, algo que no se podía guardar. Por eso Jesús dijo y sanó en el día de reposo, porque Jehová puso por señal el día de reposo, y Jesús es el reposo. Él enseñaba en la sinagoga y Él sanaba en el día de reposo por señal de Dios. Jesús estaba con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios fue guiado Jesús por el Espíritu a hacer todo lo que hizo en día de reposo, que no eran obras, ¿ves? Nunca ha sido por obras de la ley, es por obediencia a la palabra de Dios. Ya lo he dicho varias veces, una cosa es la ley de Dios, otra cosa es la ley de Moisés. Y los fariseos hicieron tan pesado y una carga y un sábado que no se podía ni guardar, porque nada más la escritura dice, no trabajes, no hagas tu voluntad, busca a Dios en este día, que sea Dios ministrándote, que sea el Espíritu de Dios ministrándote, y que sea el Espíritu de Dios tocándote, levantándote, sanándote si estás enfermo, si tienes algún problema. Dios, Jesús es la respuesta. Y estaba en la sinagoga, hermano mío, dándole el reposo a la gente. Es algo que ahora han torcido las doctrinas y que piensan que el sábado era nomás para los judíos. No puede ser. Si Dios bendijo y acabó todo lo que tenemos hoy en la tierra, hermanos, Dios lo hizo en 6 días, en el séptimo termina, reposa, y Él bendice y santifica el día de reposo, el sábado, no otro día, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Es señal, y dice que Jehová os santifica. ¿Ves? Jehová os santifica. El 14 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es
a vosotros. Lo dice la Escritura, no lo dicen las religiones. Santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Acuérdense, hermanos, que siempre les digo, cuando dice la palabra de Dios y que dice Dios desierto, ten cuidado. Cuando dice desierto, pon doblemente cuidado. Y aquí ten cuidado porque dice desierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo, de su pueblo. Los fariseos y los escribas torcieron esto porque hacían que obras. No tenías que hacer ninguna obra, ninguna. Jesús al sanar no estaba haciendo ninguna obra, estaba dando el reposo que la gente necesitaba en ese día. Por eso andaban buscándole el mal a Jesús en todo el tiempo, y esa era una de las cosas que los fariseos estaban persiguiendo. Estaban persiguiendo siempre cuando Jesús vino a hacer, es la palabra de Dios, y vino a darle el reposo a la gente. 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Palabra de Dios. Consagrado a Jehová. No es de religiosos, no es de los fariseos, no es de los escribas, hermano mío. Este día tienes que estar agradecido, tienes que darle gracias a Dios, tienes que escudriñar la palabra, tienes que el Espíritu de Dios te dé paz, que te llene de armonía, que te dé amor, que te dé los frutos del Espíritu, paz, paciencia, mansedumbre. ¿Ves? Señal entre tú y Dios, que tú seas con Dios y Dios depositando los frutos del Espíritu en ti. Este día tómalo para vivir alegre, contento, con paz, dándole gracias al Eterno, que Él creó todas las cosas, todo lo que existe, y darle la gloria por ello. Ese es el día de reposo. Mas el día de reposo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, o sea, por siempre. Hijos de Israel, y ahora dicen que no, que era para los hijos de Israel. Por este versículo, cuando tú aceptas a Jesús, ¿en qué te vuelves? ¿Eres Israel o no eres Israel? Jacob es descendiente de Abraham, la promesa fue dada a Abraham. Si tú aceptas a Jesús, ¿qué eres? ¿No eres descendiente de Abraham? Jacob, que le cambiaron Jacob al nombre de Jacob a Israel, ¿no eres de Israel? Ahora tenemos una ciudadanía con Jesús. ¿Cuál es esa ciudadanía? Ser hijos, ser pueblo de Dios. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entre mí y los hijos de Israel. Con Jesús ya somos parte del pueblo de Dios hoy. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces los cielos y la tierra Dios los hizo nada más para el pueblo de Israel, ¿o lo hizo para todo el mundo? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Por eso hoy tenemos semanas de 7 días. Lo han querido cambiar, hermanos, los babilonios, los griegos, los romanos quisieron cambiar los 7 días, nunca pudieron, porque la ecuación siempre desde la palabra de Dios y desde el principio, 7 días, 7 días, 7 días. El sábado. Y en el 7º día cesó y reposó. Y dijo a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Las tablas escritas con el dedo del Eterno. Esas tablas estaban adentro del arca del pacto, no afuera. El libro de la ley estaba afuera. Las tablas de los 10 mandamientos estaban adentro del arca del pacto. Jesús cumple todo lo que es el arca del pacto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él no vino a abrogar, vino a cumplir. Mateo 5:17.
No pienses, y ahora el mundo piensa, si no pienses que vine a abolir, vino a cumplir. Y si nosotros seguimos a Jesús, ¿por qué piensas que tú ya no tienes que cumplir los mandamientos del Eterno, que son vida? Los mandamientos del Eterno, que son vida. En Lucas 13, otra vez, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Dios dio la señal, Jesús vino a cumplir y vino a dar reposo a todos aquellos que necesitaban el reposo. Sanidad, especialmente dar sanidad. El poder de Dios, el Espíritu de Dios dando sanidad. Y los fariseos miraban eso malo. ¿Cómo pueden mirar una sanidad que sea mala? ¿Cómo? Pero estaban tan ciegos en una religión, hermano mío, que no conocieron al Maestro, a Jesús, al Mesías, no lo conocieron. ¿Y qué crees? Hoy en día estamos cegados en tantas religiones que no conocemos al Maestro. En tantas religiones siguiendo doctrinas humanas, mandamientos de hombre. Dice la Escritura en el 11, y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Hermanos, todo lo que vino a hacer Jesús en la Escritura es sorprendente, porque Dios nos revela todo lo que el Espíritu de Dios hizo era por causa de su deidad, de su poder. Todo lo hace para que nosotros veamos en la Escritura que se cumple todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una armonía inmensa en la palabra de Dios. Inmensa. Hay una armonía que no puedes tú, el hombre no puede destruir, aunque traigan tantas religiones. Y Dios todo lo hacía por un propósito, por propósito de Dios. Dios todo lo hace por propósito, hermano mío. Había una mujer que hacía 18 años, la palabra lo dice, 18. ¿Qué crees que es? 6. Estaba enferma, encorvada. ¿Qué quiere decir encorvada? Que no estaba derecha, que estaba torcida. La mujer representa casi todo el tiempo, la mujer representa a la iglesia, hermano mío. Y hoy en día la iglesia de Dios está torcida, encorvada. ¿Por qué? Nadie la puede enderezar hasta que sea Jesús en el día de reposo. Todo Jesús lo hace por un propósito. 18 años, 6. O sea, que trae espíritu de enfermedad, está chueca y encorvada porque no guarda los mandamientos de Dios. Si tú no guardas, si tú no eres obediente a la palabra de Dios, entonces estás chueco, torcido. La justicia de Dios no cambia nunca. La justicia de Dios siempre es Dios. Miren, 18 años. Vamos a decirlo con la palabra. Apocalipsis 13:18. Apocalipsis 13:18. Dice la Escritura: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666, número de bestia, número de hombre. ¿Qué crees? En los últimos días este 666 se mueve por mandamientos, doctrinas, enseñanzas de hombre. Es número de hombre y la Escritura dice: aquí hay sabiduría. Hermano mío, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios es sabiduría. Sabiduría eterna. Cuando dice Dios, aquí hay sabiduría,
wow, tenemos que ver qué está pasando. Aquí hay sabiduría. Cuenta el número de la bestia, 666. El hombre fue creado en el sexto día. El número de la bestia va a poner sus mandamientos, ordenanzas, doctrinas, tradiciones humanas. Esta bestia va a tener tradiciones humanas, días que no fueron santificados por Dios. Lo va a poner, ahora va a poner otro día que no es el que Dios dijo por medio de su palabra, y que Dios nunca cambió, nunca cambió. Yo le digo a todas las personas, hoy te digo a tu corazón, que busques un versículo y que muestres con la palabra de Dios un versículo que diga que Dios cambió su día. Dios no lo cambió, pero te estás siguiendo religiones donde ponen otro día que no lo es, y ahora dicen que supuestamente porque Jesús resucitó en el primer día. Sí, pero Dios nunca dijo, ahora van a guardar este día. Jamás, jamás. Jesús resucitó en el primer día, y ¿sabes qué es lo más interesante? Que Dios reposó todo el sábado. Dios reposó todo el sábado, hermano mío. Acabando de reposar todo el sábado en la tumba, reposó. ¿Ves? Jesús caminó con justicia y por justicia, y Él cumplió. Él es la palabra de Dios. Él cumplió la palabra de Dios. Cuando fue muerto, Él guardó todo el sábado en reposo, así como Él reposó y cesó de hacer toda la obra desde el principio. ¿Ves cómo a la gente se le va lo importante? Jesús hasta en eso guardó la palabra de Dios. Y el día que nosotros pecamos, que fue el primer día, después del día de reposo, hermano mío, no dejes que nadie te engañe, después del día de reposo, ¿qué crees? Él resucitó dando la victoria, y que Él guardó los mandamientos de Dios, y Él resucitó al tercer día. Y Él vive, pero jamás dijo, ahora van a guardar este día por la eternidad. Jesús nunca dijo, ahora van a guardar porque yo vine a cumplir y ya ustedes ya no cumplen. Ya ustedes ya hagan lo que quieran. No. La justicia de Dios son los mandamientos de Dios. Ya lo dije en Deuteronomio 6:25 está. La justicia de Dios no cambia. La justicia de Dios y la obediencia de Dios jamás va a cambiar, hermano mío. La justicia de Dios nunca va a cambiar. Es la misma. 666 es número de hombre. Date cuenta si tú estás sirviendo en verdad a Dios o estás siguiendo al hombre. Si tú no escudriñas la palabra y no estás haciendo conforme a la palabra, y estás haciendo conforme a tradiciones humanas, mandamientos humanos, mandamientos de hombre, entonces tú no estás siguiendo a Dios. Se trata de buscar y escudriñar la Escritura para que Dios sea alumbrando nuestras vidas, hermano mío. ¿Ves? Esa mujer de 18 años, 666, está torcida, está encorvada, y solamente Jesús en el día de reposo la libertó. De ninguna manera se podía enderezar el 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. En día de reposo, hermano mío. Yo sé que a la gente no le gusta oír esto, hermanos, pero en día de reposo, te lo estoy dando con la palabra de Dios. No es algo que uno se quiera aferrar, te estoy dando la Escritura. En día de reposo la sanó. Jesús la hizo libre. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios nos hace libre. ¿Qué leímos ahorita en Éxodo? Que Jehová es quien nos santifica. Si nos santifica, nos hace libres ¿de qué? De pecado y de la muerte. No desobedecemos. Jesús vino a libertar, a darnos vida. ¿Cómo? Obedeciendo, libertándonos, nos hizo libres del pecado por su sangre limpia, justa, recta. Su sangre es la que nos santifica, porque nosotros, aceptando a Jesús, aceptamos su verdad, su enseñanza, su ministerio, lo que Él vino a hacer,
Y Él en su palabra nos dice que en el día de reposo te sana. Eres libre. Lucas 4. Lucas 4. ¿Se acuerdan del mensaje que dimos hace como 2 semanas? Lucas 4. Dice la Escritura. Lucas 4. El 16 al 21 dice la palabra de Dios: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. Hermano mío, Jesús entraba a la sinagoga, iba a las sinagogas todos los sábados, hermano, no dejes que nadie te engañe, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué leyó? La Escritura, hermano mío, la palabra de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Se le dio el libro de Isaías. Eran los rollos, hermanos míos. En aquel tiempo no había versículos, no había versículos numerados. Eran los rollos. Lucas 4:18. Y el Espíritu, con E grande, del Señor, el Espíritu del Padre, ¿ves? El Señor Jesucristo, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está hablando, el Espíritu, con E grande, del Señor está sobre mí en día de reposo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entraba a las sinagogas el sábado a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando Jesús inició su ministerio, entró a la sinagoga lleno del poder del Espíritu de Dios y les empezó a declarar todo lo que Jesús venía a hacer. Envió a sanar a los quebrantados de corazón. Si estás quebrantado de corazón, hermano mío, Dios te sana. Dios te salva. Pon tu vida, hermanos, en comunión con Dios. Empieza a escudriñar la Escritura. Empieza a llenarte del Espíritu de Dios. Dios no es mentiroso. Si tú dice que Él no, un corazón contrito y humillado, Él lo mira. Él lo mira. No desprecia un corazón contrito y humillado. Si tú te acercas a Dios, Él te liberta, Él rompe tus cadenas. La palabra de Dios es clara. A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué le acaba de dar la libertad a la mujer? Le dio libertad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús aquí está diciendo: sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de ¿quién? Del Padre, el Señor. El 20, y enrollando el libro, ven, hermanos, enrollando, eran unos rollos, hermanos, donde había la palabra. Tenías que saber las Escrituras, hermano mío, y él estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. En el día de reposo entró a la sinagoga y abrió el rollo en el libro de Isaías, donde no había numerados los capítulos ni estaban los versículos, hermano mío, y él halló este lugar en Isaías. Y enrollando el libro lo dio al ministro en el día de reposo, porque se ministraba la palabra de Dios los días del reposo. Eso nunca ha cambiado, hermano mío. Pero parece que hoy sí. Prefiere el mundo guardar otros días que Dios no dice. Y yo sé que a muchos les molesta este tema, porque así han sido enseñados. Pero la palabra de Dios lo muestra, y Jesús dice que era su costumbre. Era su costumbre. ¿Y a quién seguimos? ¿A Jesús? ¿O estamos siguiendo a un desobediente, hermano mío? Estamos siguiendo a Jesús, al que vino a cumplir. Se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La palabra de Dios es verdad.
Y Jesús no vino a abolir, hermano mío. Pero parece que hoy todo el mundo, la mayoría, están siguiendo otra vez doctrinas, tradiciones, enseñanzas y mandamientos de hombre en vez de guardar los mandamientos de Dios. Que Jesús se exaltó y que Él murió santo hasta la muerte, hermano mío. Que Él vivió cumpliendo, no aboliendo, hermano mío. Eres libre. Jesús hizo una declaración en el día de reposo, en la sinagoga, y dijo que eso venía a ser, porque es señal de quién, en Éxodo, que leímos, que era señal de quién, hermano, de Dios. Él vino a libertar, a sanar. La palabra de Dios es verdad. El Espíritu de Dios está sobre mí. Ven, hermano, todo se cumple en la Escritura, todo, hermano. ¿Por qué? Porque la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios. Miren, hermanos, según dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 1, del 19 al 21, dice la Escritura, segunda de Pedro 1, el 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos. Tenemos que estar atentos, hermano mío, a la Escritura, no a lo que dicen allá afuera ni lo que enseñan. Hermano, si tú no te alimentas del pan de Dios, que es la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús lo dijo, de toda palabra que sale de... Si tú no te alimentas, hermano, y estás dejándote alimentar por otra gente que tuerce las palabras, hermano, es muy difícil torcer la Escritura cuando agarras versículos, porque la palabra de Dios es verdad. Cuando tú notas luego cuando una persona se agarra de un versículo para crear toda una creencia, un versículo usan y no agarran versículos de toda la Escritura, porque la palabra de Dios es verdad. Tenemos que estar atentos, es lo que Pedro está diciendo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la palabra, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Ves? La palabra de Dios, como dicen Salmos, es lámpara a nuestros pies. Salmo 119. Y lo he dicho todo el tiempo, hermano, lean Salmo 119, todo el Salmo 119, para que vean qué palabras se está refiriendo. Los mandamientos de Dios, hermanos. La palabra de Dios son personas, nos dice la verdad de Dios, basados en sus 10 mandamientos, porque Jesús vino a cumplir y por eso resucitó, hermano mío. Él es santo. Los 10 mandamientos es el carácter de Jesús, y Él vino a morir santo, puro, justo, que es santo, que justo que vivió conforme a la Escritura, y Él resucitó, y esa es la prueba. Hace 2000 años Él vive y está sentado a la diestra del Padre, y a Él seguimos. No seguimos a desobedientes, hermano mío. ¿Ves? Hoy la mayoría están siguiendo a desobedientes. Satanás es bien astuto y engaña a la mayoría. ¿Por qué? Porque hacen doctrinas humanas, tradiciones de hombre, mandamientos de hombre. Eso Jesús lo vino a enseñar. Los fariseos era lo que estaban haciendo, y es como una antorcha. La palabra de Dios es antorcha. ¿Cuál es la palabra? Los 10 mandamientos es palabra de Dios. Y Jehová Dios dijo en Éxodo 20, y Jehová Dios dijo estas palabras, y vienen los 10 mandamientos que escribió con su dedo. No hay otra cosa que Dios haya escrito con su dedo, hermano mío. No permitió que nadie escribiera su ley, no la ley de Moisés. Moisés escribió la ley. ¿Ves? Moisés escribió la ley para que Jesús viniera a cumplir. Jesús fue muerto por la ley de Moisés, ya lo vimos en el mensaje pasado. Él es santo, Él no pecó, Él no debió de haber sido muerto, pero mintieron los fariseos y los escribas para ponerlo en una cruz. Por eso Pablo siempre estuvo, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley. Sí, ya no estamos bajo la ley de Moisés, hermano mío, estamos bajo la ley de Dios. Y lo he comprobado con versículos, hermano mío. Es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De quién se está refiriendo el lucero de la mañana?
Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura grande es de interpretación privada. El error más grande, hermanos, de todas las doctrinas es que agarran un versículo y hacen una interpretación de su forma de pensar. Terrible. Un versículo lo agarran y ya voltearon toda la Escritura. No ponen su fe en la palabra de Dios. Nomás agarran un versículo. Un texto fuera de contexto, para pretexto, para desobedecer a Dios. Nunca fue de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que el Espíritu es santo, ¿ves? Santo, 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 el Padre Santo, el Hijo Santo, el Espíritu de Dios Santo, santo. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque Él es santo. Santo, 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 dice la Escritura. Jesús vino en carne, sin pecado concebido, no pecó. No fue transgresor. Él murió y resucitó. Los santos hombres de Dios, entonces la palabra de Dios, cuando dice los santos, ¿ves? ¿Tenemos que creer en santos? Sí, yo creo en santos. ¿Quién? Primeramente Dios, Él es santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y luego después, ¿quién? Todos los que mencionan la palabra y que han escrito y que dice la palabra que son santos hombres de Dios, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Ves? La cercanía del Espíritu, y lo que tenemos que hacer hoy en día es llenarnos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo seamos guiados por Él, hermano mío. Ser guiados por el Espíritu de Dios, no guiados por lo que enseñan allá afuera. Yo siempre les digo que aquí, hermano, se habla palabra de Dios. Hermano mío, escudriña los versículos que siempre se te dan. No dejes que nadie te engañe. Ese es el propósito de este canal. Que tú escudriñes la palabra y que la verdad sea hablándote. La verdad, su palabra, no lo que uno piense. Lo que uno piense no es interpretación privada, es la palabra de Dios y su Espíritu que nos guía, hermano mío, siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Dice la Escritura el 13, Lucas 13:13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Eres libre? Ya leímos el versículo donde Jesús vino a ser libre, a libertar a los cautivos, ¿verdad? Y la enderezó, hermano mío. En otras palabras, la mujer simboliza la iglesia casi todo el tiempo, porque hay dos mujeres en la iglesia, la que es santa, hay una Apocalipsis que es santa, que es la iglesia de Dios, hermano mío, y hay otra que es ramera. Y las mujeres simbolizan a la ramera, a las iglesias, hermano mío, que no guardan los mandamientos, que son desobedientes, porque cuando tú eres desobediente, eres fornicaria, eres ramera, eres adúltera. Cuando fornicas la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado cuando damos su palabra, hermano mío, y que seamos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué, hermano mío? Porque hay muchas doctrinas allá afuera que quitan los mandamientos, como si Jesús dijo, ¿sabes qué? Sí, ya no. En vez de decir, no piensen que vine a abolir, dice, piensen que vine a abolir y vine a quitar la ley de Dios. Mateo 5:17, no pienses que vine a abolir. Pero ahora todo el mundo piensa que sí. ¿Y qué tanto es la verdad de Dios que Jesús resucitó al tercer día? Y estamos siguiendo a Jesús porque guardó la palabra de Dios, de su Padre. Él es la palabra en carne que te hace pensar que Él va a abolir su ley. Y hay muchas iglesias de afuera que están encorvadas. Y que en el día de reposo Jesús hace todo. El Espíritu de Dios hace todo por un propósito, hermano mío. No dejes que nadie te engañe y es tiempo de que te acerques a Dios y que empieces a hacer su voluntad, porque Él es el que nos santifica, dice Éxodo 31. Él es el que nos santifica. ¿Cuándo? El día de reposo, hermanos, no el día que nosotros queremos.
Tú te puedes acercar a Dios todos los días, y cuando tú ya tienes a Dios, entonces el Espíritu de Dios entra en ti, y el Espíritu de Dios te va a guiar a obedecer, hermano mío. No te va a guiar a desobedecer. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Primero estaba encorvada, enferma, espíritu de enfermedad, hace 18 años, 6, hace 18 años, 6, que estaba torcida. ¿Por qué? Porque no estaba. Y enfermedad, ¿sabes qué la enfermedad qué simboliza? Pecado. Hermanos, toda la muerte y las enfermedades, ¿por qué son? La muerte entró, ¿por qué? Porque desobedecimos. Y todas las enfermedades nos llevan a la muerte, ¿sí o no? Si no te la curas, si no te agarras un remedio, te va a llevar a la muerte si no te curas. Porque las enfermedades, ¿y qué es eso? Sino el pecado, porque el pecado trae muerte. ¿Y el pecado qué trae? Enfermedad. La desobediencia, la separación entre Dios y tú, hermano mío. Por eso hoy en día hay muchos que están enfermos. Y nada más yo te pregunto una cosa, ¿has buscado en verdad a Dios? ¿Tu vida le has dado la gloria a Dios? Ahora, eso no quiere decir, hermanos, ¿verdad? Porque Job, perfecto, ¿verdad? Pero alguien fue a la presencia de Dios y tocó su vida, y su vida de Job. Van a haber contradicciones en tu vida, pero tú sigue obedeciendo a Dios, porque Dios, así como probó a Job, pero le dio el doble, así como probó a nuestro Señor Jesús, y ahora Jesús vive y está sentado a la diestra del Padre, pero Él guardó: el que se humilla será exaltado, el que se humilla será exaltado. Jesús se vino y se humilló, y hoy le dio nombre que es sobre todo nombre. Él enderezó a esa mujer que representa y simboliza la iglesia. Ojo, lo voy a aclarar con la palabra de Dios. Dice la Escritura en Proverbios 3, Él enderezó, puso recta, le dio la sanidad en el día de reposo Jesús. Dice Proverbios 3, del 1 al 8 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. De mi ley, no la ley de Moisés. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Esa es la ley de Dios. Mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Ves, hermano? Guarda, no te olvides de mi ley, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dios te promete que te va a aumentar la vida, y que vida y paz te aumentarán. El que guarda los mandamientos de Dios va a entrar al reino de los cielos, y largura de días y años y vida y paz. Y nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La verdad son los mandamientos, y la misericordia también son los mandamientos, hermano mío. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón. Lo que hemos visto, hermanos, Dios siempre dice que sus mandamientos estén en nuestro corazón. Ya lo vimos en Deuteronomio, lo vimos en Jeremías, hermano mío, está en todos lados donde Dios quiere poner y escribir su ley en nuestros corazones. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, guardando los mandamientos, hermano. No lo digo yo, Proverbios. El 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo lo sacan olvidándose de los mandamientos de Dios, hermano mío. Hermano, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Qué pasó con la mujer? Jesús la enderezó, la sanó y la enderezó. La iglesia está torcida, chueca, hermano mío. Jesús viene a enderezarla. ¿Cuándo? En día de reposo, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Ves? No seas sabio en tu propia opinión.
opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Si algo te falta, si algo, hermano mío, obedece. Deja que Dios entre en tu vida, deja que el Espíritu de Dios entre en tu vida y que Él te hará, hermanos, que seas obediente, y ¿sabes qué? Él te va a sanar. Lo que pasa es que el ser humano no quiere acercarse a Dios, quiere seguir viviendo su vida lejos de Dios, haciendo lo que tienen pensado en su mente, viviendo en su propia opinión, viviendo la manera como quieren, y pensando y poniendo su fe en doctrinas humanas, enseñanzas humanas, en religiones, en vez de guardar los mandamientos de Dios. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios te da la sanidad si tú guardas su ley, sus mandamientos. Dice la palabra de Dios en Lucas 13:14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Miren, hermanos, se enojó el principal de la sinagoga. Si tú estás en bendición, ¿por qué vas a tener enojo en tu corazón? Si el sábado es para estar agradecido, si el sábado es para dar amor, si el sábado es para dar su palabra, si el sábado es para darle la gloria al Eterno. Este principal se enojó. En 6 días, ahora, se tiene que trabajar como si Jesús estuviera trabajando, cuando Jesús es la señal del sábado que leímos en Éxodo, y que Jehová es el que nos santifica y Él está dando sanidad. Pero la gente tuerce las escrituras y ahora hacen ver que toda la gente que guarda el sábado son como los fariseos. Jesús estaba guardando el sábado. Pero eso no lo ven. Ven a los fariseos, no ven a Jesús. Automáticamente tú hablas del sábado, te ven como fariseo en vez de ver a Jesús. Jesús sanó. Jesús. Él es Señor del día de reposo. Lo dice su escritura. En Lucas 6 lo dice. Él es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Se debe venir, ser sanados y no en día de reposo. ¿Ves? Por ser religioso, en vez de saber qué era lo que Dios quería, porque Jesús lo dijo, lo acabamos de leer en la escritura, que Él vino a sanar a los enfermos, a darle la libertad a los cautivos, a darle la sanidad y la vista, lo dice su escritura, hermanos. Y en vez de nosotros ver a Jesús, el sanador, en el sábado, a cada quien que habla del sábado dice: eres fariseo. ¿Por qué no dices eres Jesús? Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y iba a las sinagogas, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Pero la fácil del ser humano es siempre ir en contra. No, eres fariseo. Se trata de cumplir la escritura, no de torcerla, hermano mío. Ahora, hay una escritura, hermanos. Dice: si enojado se enoja, Jesús hubiese sanado. Cuando te enojas, hermano, porque Jesús estaba sanando. Cuando te enojas cuando alguien te dice del día de reposo, métete en la escritura, nada más. Como les digo a todo el mundo, vete en la escritura y saca un versículo, uno. Y en este mensaje ponme ese versículo donde diga Jesús cambió el día de reposo. Saca un versículo. Pero no. En vez de sacar un versículo y apoyarse en la palabra, se enojan. Dicen: qué fariseo eres, hermano. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Ve cómo reaccionó ese principal de la sinagoga. En vez de darle gracias a Dios y en vez de estar lleno del Espíritu de Dios, no conoció al Maestro, sino que hacía religión.
y lo glorioso que Dios prometió, que Él vino a sanar a los enfermos, con la misma palabra ya lo vimos, Él no pudo verlo porque estaba ciego por la religión. Estaba ciego, una vez más, por mandamientos de hombre, tradiciones humanas. La palabra es clara: no trabajes, no hagas tu voluntad, pero es la voluntad de Dios, sí hazla. Y Jesús estaba haciendo la voluntad, porque el Espíritu de Dios fue lleno del Espíritu de Dios. Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer, ¿quién es la mujer, hermanos? ¿A quién representa la mujer? A la iglesia. Siempre tenemos que sostener lo que decimos con su palabra. La iglesia es la mujer. El dragón, ¿quién es el dragón, hermano? Se enoja y se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, de la mujer, de la verdadera iglesia. ¿Quién es la verdadera iglesia? De ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No es los que tengan los mandamientos, y también los que tienen el testimonio, no, es junto. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, junto. La palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? La palabra de Dios, los mandamientos, lo más importante, Jesús vino a cumplir. Toda la palabra se cumple, se une. La palabra de Dios. Pero alguien se enoja. Y si alguien se enoja cuando te dicen de los mandamientos, ¿sabes qué? Eres parte del dragón. Con la palabra. Si tú te enojas por los mandamientos, entonces estás del lado del dragón. Porque la descendiente de ella, de la mujer, de la que habla, está hablando la palabra de Dios, de la iglesia, los descendientes, ¿verdad? ¿Y quién va a hacer guerra? Va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio? ¿Que guardó o que no guardó? ¿Ves cómo es lo mismo? Jesús guardó y vino a cumplir. Jesús no es mentiroso. El hombre es mentiroso. En Lucas, nos regresamos a Lucas 13:15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, hermano mío, es una mujer, no cualquiera, hija de Abraham. Y con la escritura te lo muestro, que simboliza la iglesia, porque el dragón hace guerra contra la iglesia verdadera, no los que hacen doctrinas humanas, sino los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Cuál es la marca de la bestia? 666. 666 da 18. Todo lo que Dios hace en su palabra es perfecto y es propósito para que nosotros entendamos. Y esta hija de Abraham que estaba atada 18 años, 666, Satanás la ató. ¿Ves? El mundo está siendo atado ¿por quién? Por mandamientos de hombres, doctrinas humanas, tradiciones humanas, hermano mío. Y tú tienes que ponerte a pensar si tú estás siguiendo a Dios o estás siguiendo doctrinas humanas y estás atado con las doctrinas de Satanás. Que Satanás no quiere que guardes los mandamientos de Dios ni tengas el testimonio de Jesucristo. Eso no lo quieres. Es por eso que en la televisión, ya lo he dicho, en la televisión nadie habla de Jesús, nadie habla del Padre ni de Jesús, ni del Espíritu, mucho menos del Espíritu de Dios. Y que te acerques. Nosotros hoy en este día estamos usando esto y este canal es para darle la gloria a Dios y para estar ministrando su palabra, hermano mío. Esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Pregunta. En el día de reposo. Y lo que tenemos que decir lo estamos sosteniendo con la palabra de Dios, y es Jesús el que está dando la libertad en el día de reposo, quitándole la atadura de 18 años, 666, a una mujer que está encorvada y que en el día de reposo la está haciendo libre. Y que tenga oídos para oír, que oigan, hermano mío. Porque Dios te da libertad. Si eres
obediente. Si eres rebelde, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Ves? Obediencia. Tenemos que ser ovejas, no cabras. Ovejas que obedecen. Las cabras desobedecen. Las cabras no quieren sujetarse. La desobediencia, ¿qué es? Rebelión. ¿Contra qué? Los mandamientos de Dios. El 17, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, porque todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Todo lo que vino a hacer Jesús fue a hacer grandes milagros, y casi la mayoría todo el tiempo fueron el día de reposo. No dejes que nadie te engañe. Lucas 6. Ya vimos estos versículos, hermanos, pero vean Lucas 6. Dice la escritura del 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo, no dejes que nadie te engañe, ves, otro día de reposo. Y es más, en el 5 es donde dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En el 5, Lucas 6, 5 dice, el Hijo de Hombre es Señor del día de reposo. Léelo. Pero el 6, aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga. ¿Ves? Hay tanta palabra de Dios que dice que Jesús entró a la sinagoga. El día de reposo, mi hermano. Pero ahora entras en otro día y en el que tú crees que estás. Bueno, si tú lo crees, pero si no estás basado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él también entró otro día de reposo, que Él entró en la sinagoga y enseñaba. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. Y sanaba y le daba la vista al ciego y le daba sanidad y la libertad al cautivo. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. La mano derecha representa lo que haces, hermano mío, la acción, y tenía seca la mano derecha. Dios hace todo con un propósito, hermano mío, porque tus obras no son hechas en Dios, está seca. Y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. ¿Ves? Los escribas nomás estaban viendo a ver qué pecado le encontraban a Dios, qué transgresión de la ley le encontraban a Dios, y era uno de sus favoritos, que Él sanara en el día de reposo. Cuando no es ninguna transgresión, lo vamos a ver, para ver si el día de reposo lo sanea, a fin de hallar de qué acusarle. Todo el mundo está nomás a la espera. Miren, hermanos, nunca ha sido religión. Aquí está la palabra de Dios, es para ti. Lo que yo hago es compartir la palabra. Si tú no haces conforme a la palabra, eres pecador, eres rebelde. Punto. Así es. Si hacemos conforme a lo que dice la palabra, entonces eres oveja. Eres oveja. Y aquí nomás estaban buscando cómo acusarle, como hoy en día todo el mundo está nada más tirando piedras para ver acusar a alguien de algo, en vez de que tú busques a Dios, que tú es nada más siempre, como en Deuteronomio dijo, y estas palabras que yo te digo, en Deuteronomio 6 dice, dilas al levantarte, al acostarte, andando en el camino, enséñaselas a tu hijo y el hijo de tu hijo a tu hijo, y así y a tu generación. ¿Ves? No dice que te metas con el vecino, aunque nosotros estamos compartiendo, porque se trata de compartir, no dar la palabra a fuerza. Tenemos que compartir su palabra. Y Jesús, los fariseos estaban nomás aquí a acusarle, y si tú estás leyendo la escritura para acusar a los demás, estás mal. Porque la palabra de Dios es para dar la verdad y para compartir, no para andar tirando piedras como los fariseos. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio, y él levantándose puso en pie. Dice, entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. Vean lo que dice Jesús, en día de reposo. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Y yo te pregunto, hermano mío, ¿es día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Y no nada más el día de reposo, todos los días tenemos que hacer el bien, no el mal. Salvar la vida o quitarla, pero aquí se está refiriendo al día de reposo porque ellos estaban tratando de buscarle dónde agarrarlo. ¿Para qué? Para criticarle. Y mirándolos a todos alrededor, dijo el hombre, extiende tu mano. Él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer
contra Jesús. Contra Jesús. Todo en la escritura tiene sentido. ¿Ves? La mujer simboliza la iglesia, 18 años, 666. La iglesia de estos días, hermanos, está predicando puras cosas, hermanos, que ni siquiera saben lo que predican, porque se agarran un texto fuera de contexto para hacer doctrinas y para tener a la gente haciendo a la gente ser transgresora. Porque ahora guardan un día que no es el día puesto por Dios desde el principio, hermano mío, y bendecido por Dios. Eso te estás perdiendo tú si no guardas el sábado, el Shabbat que Dios santificó. Hermano mío, que Dios bendijo y santificó. En Génesis está. Jesús vino en el sábado a hacer bendición porque y él entraba a las sinagogas y él daba el reposo. ¿Ves? Bendijo Dios el día de reposo y mismo Dios bendecía ese día. Y los religiosos lo miraban mal. No dejes que nadie te engañe. Jesús está presto para salvarte, para sanarte, para ayudarte, para levantarte. Jesús te ama y Jesús guardó el día de reposo. No lo abolió, hermano mío. No lo abolió. No dejes que nadie te engañe. Jeremías, para terminar. Jeremías 31, 32 y 33 dice: no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Dios mismo fue marido para el pueblo de Israel con su pacto. Cuando tú te casas con alguien, haces un pacto. Fui marido para ellos. Y Dios dio su ley, sus mandamientos. ¿Qué abolió el pueblo de Israel? Los mandamientos de Dios. Va a ser un nuevo pacto. Él es marido. El 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. ¿Ves? Pues cambia su ley. No, es la misma. Los mandamientos, pero ahora, en vez de escribirlas en piedra, las va a escribir en tu corazón. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe. Suscríbete al canal. Escudriña la palabra. Las palabras que se te fueron dadas, escudriñalas. Ve la palabra de Dios para que veas la luz y la verdad de Jesús. Él te ama. Él te ama. Y no quiere que te pierdas, más que procedas al arrepentimiento y que Él te salva. Él promete vida eterna. Nadie puede comprar la vida eterna, hermano mío. Él la da gratuita. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él, buscar su palabra, llenarnos de su palabra y ser hacedores de su palabra, hermano mío. Que Dios te bendiga. Suscríbete, dale like, comparte, y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Dios te bendiga.